Hola, yo soy César Lamprea, paciente diagnosticado con esclerosis múltiple desde el año 2018. Tengo 42 años de edad y la primera parte de la enfermedad fue muy complicado, la parte del diagnóstico, porque todos los exámenes salían bien. No teníamos una clara idea de qué estaba pasando, sin embargo yo me sentía cada vez mal y mal. Este proceso duró muchos años, podemos contar más de 5 años en este proceso, hasta que en algún momento los médicos pensaron que debido a unos temblores que tenía, temblor fino en mi mano derecha, los médicos pensaron que probablemente tenía ELA. El médico genetista me ordena unos exámenes que también salen negativos frente a lo que estaban buscando. En esta búsqueda finalmente llego a fisiatría y en fisiatría detectan síntomas que son mucho más concluyentes y en una junta médica de fisiatría sale la primera luz de esclerosis múltiple y los médicos comienzan a tener ya ese posible diagnóstico de esclerosis múltiple. Soy remitido a un especialista, el especialista me hace resonancia magnética con contraste y efectivamente tengo varias placas diseminadas por todo mi cerebro. En la médula espinal está limpia, pero el nervio óptico también tiene placas. A partir de ese momento, las uh, resonancias magnéticas se hacen una vez al año. Sin embargo, de pronto la dificultad que he encontrado con el sistema de salud es que la EPS autoriza prontamente el procedimiento. Sin embargo, el prestador del servicio tiene una agenda muy larga para darme finalmente la fecha. Entonces pueden pasar 2, 3, hasta 4 meses en la espera. Mi régimen de salud aquí en Colombia es el régimen contributivo. La EPS siempre ha respondido por mis tratamientos, mis exámenes médicos y mis citas médicas. Como decía hace un momento, la dificultad ha sido que a veces el tiempo de espera es mayor a lo que me gustaría o a la necesidad que tengo como paciente. He tenido varios tratamientos para esclerosis múltiple. El primero fue Copatson, que eran unas inyecciones, es acetato de glatiramer, son inyecciones subcutáneas. Lo tuve aproximadamente por año y medio y hice una recaída y lo tuvieron que suspender. Luego tuve interferón beta 1A. Fue muy difícil este proceso de adaptación a la terapia por los síntomas que produce el medicamento y lo tuve aproximadamente un año, año y medio. En este momento estoy con Aubagio, teriflunomida. Es un tratamiento muy amigable, son pastillas de toma diaria. Los primeros 2 meses tuve algunos síntomas como malestar estomacal, pérdida de cabello, pero en realidad es un tratamiento muy amigable. Básicamente el proceso de la esclerosis múltiple más difícil tiene que ver con el diagnóstico. Una vez estamos diagnosticados, ya podemos comenzar a decir cómo va a ser nuestra terapia, cuál es la parte del paciente y cuál es la parte de terapéutica como tal, clínica. Considero que esto definitivamente es una amalgama. Eh, en mi caso personal, como fueron tantos años esperando el diagnóstico médico, como fueron tantos años esperando una respuesta y cada día sintiéndome mal, cuando llega el diagnóstico final con esclerosis múltiple, para mí fue un alivio. Me sentí aliviado, casi que contento, porque encontrar el diagnóstico era definitivamente demostrar que emocionalmente no estaba creando enfermedades para mí, como muchos médicos lo alcanzaron a, a suponer, a proponer. Fue tan grave la situación, les cuento que como ya se había pasado el tiempo y ya la discapacidad aumentaba, se planteó la posibilidad de la pensión. Y aún así, sin la pensión, yo estaba recibiendo un dinero mensual por parte de la EPS que cubría mi incapacidad médica. Ese dinero equivalía al 50% de mi salario. Eh, entonces, cuando los médicos no encontraban ese examen definitivo que les diera luz de qué es lo que yo tenía, pues los médicos simplemente comenzaron a dudar. Y incluso una doctora en la historia clínica colocó posible simulador, lo cual significa un
terrible problema legal para mí. Entonces, cuando llega el diagnóstico, se acaba eso. Y entonces siento que los médicos comienzan a verme con respeto, comienzan a, a interesarse más en mi caso, a verme de una forma más humana. Eh, Hace pocos días hablaba con una persona recién diagnosticada con esclerosis múltiple. Yo le decía que un brote en la esclerosis múltiple es como cuando vas manejando tu carro y te estrellas. Y el susto, la conmoción del estrellón, el ruido, eh, piensas que todo fue terrible y esa es la conmoción, ese es el brote, ese es el momento en que nuestras neuronas colapsaron y vienen los síntomas y estamos en crisis y llegamos al hospital. Pero volviendo al ejemplo del carro, una vez tienes el accidente, al otro día con cabeza fría, revisas el carro a ver qué le pasó y de pronto puedes encontrar dos cosas, que los daños no fueron tan grandes como te imaginamos o por el contrario, los daños fueron muchísimo más de lo que habías pensado en un momento. Y eso pasa cuando tienes un brote de esclerosis múltiple. Tienes el brote, estás en crisis, tienes dolor, estás perdiendo visión, estás tartamudeando, bueno, tienes 3 o más síntomas recurrentes por más de recurrentes y consecutivos, alternos, y los tienes por más de 24 horas, vas al médico, llegas, resonancia magnética, sale todo mal, definitivamente hiciste un brote de esclerosis múltiple y ahora hay que ver qué se dañó. Y una vez se define qué se dañó, qué discapacidad quedó, qué perdiste en tu movilidad, en tu ser, en tu parte cognitiva, en tu sensibilidad, en ese momento comenzamos a evaluar los daños. Y comienza una tarea difícil. Esa tarea es comenzar a recuperarnos. Esa tarea es comenzar a ver cómo puedo recuperar lo que tenía, lo máximo, ojalá todo. Pero mi experiencia en esclerosis múltiple es que nunca llegamos a recuperar todo. Entonces en ese momento es súper importante para nosotros tener conciencia de que la pelea comienza y vamos a comenzar a rehabilitarnos. En mi caso particular, hoy es junio 2 del 2022. El pasado mes de julio, en la última semana, hice recaída. Luego en un video adelante les contaré cómo fue esa recaída y hasta dónde tengo que reconocer que me equivoqué yo al leer los síntomas y cómo afectó eso mi salud. Esa recaída me produjo, por ejemplo, que la pierna derecha perdiera muchísima sensibilidad, mayor dolor en la planta de los pies, los pulpejitos, las puntas de los dedos de los pies duelen mucho, arden para caminar, perdí mucha energía vital, me siento más cansado. Y he luchado desde el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Estamos hablando de 10, 11 meses en los que siento que no he logrado recuperarme totalmente. Sin contar los daños psicológicos y los daños emocionales. Para mí, para mi núcleo familiar. Entonces, el resumen de hoy. Primero, quiero darles la bienvenida en este canal, Esclerovida. Estoy haciendo esto porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que necesita ser conocida. Y hay mucho paciente afuera que está sufriendo cuestiones médicas muy difíciles. Y quizás en estas reflexiones que yo haga y de conclusiones que lleguemos, podremos encontrar alivio o guía. Contaré mi experiencia personal de estos años con esclerosis múltiple, antes del diagnóstico y después del diagnóstico. Y espero que esto les sirva. Recuerde, la esclerosis múltiple es un mundo grande, donde tú probablemente eres uno de sus ciudadanos. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.